Volvemos aquí en el colectivo del deporte y nos vamos a meter en el espacio de la charla con colegas, que lo hacemos habitualmente todos los sábados. En este caso nos vamos a meter de lleno en el periodismo deportivo. Vamos a hablar con Alejandro Tuminielo de Radio Provincia, de Instinto Amateur, que también está y lo podemos escuchar en Radio CAD. Ale, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Nacho, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, sí, lógicamente en estas fechas con mucha ansiedad, ¿no? Porque está tan cerca el Juego Olímpico y tan lejos al mismo tiempo que, bueno, son momentos así de nerviosismo, de ganas, de angustias de no estar en Japón, lógicamente, todas esas cuestiones juntas, ¿no? Se va juntando todo. Ale, ¿cómo es la preparación para una cobertura de cara a los juegos? Imagino también que hay que ser muy organizado, ¿no? Porque son tantos deportes en pocos días. Sí, sí, a ver, eso lógicamente ahí hay dos miradas posibles. Yo en lo personal trabajo con una puntual que es para el programa, que desde hace un tiempo estás con una sola salida semanal, lo cual hace que desde la estructura periodística vos lo pienses no en algo de coyuntura, sino algo con más contenido. Lógicamente que ante un juego olímpico y el requerimiento del medio, vamos a tratar de hacer un resumen de lo que pasó durante toda la semana, seguramente privilegiando algún ordenamiento que puede ser día a día o algún criterio que se base, como también se basa en el Juego Olímpico, en función de logros deportivos y de allí en adelante ir contando también otras historias sin descuidar a lo cual apuntamos durante 3 años, 11 meses en lo diario, que es estar de alguna manera presente en la vida de los deportistas, de los entrenadores y los dirigentes, en nuestro caso, del territorio provincial primordialmente. Y después, bueno, la estrategia de la radio, a la cual lógicamente uno adhiere y acompaña desde lo informativo, que te suma al trabajo diario. Salidas específicas para el servicio informativo y salidas en algunos programas donde la cobertura del deporte queda siempre circunscripta al fútbol de primera división o a algún hecho significativo del deporte que lamentablemente siempre se toma desde lo negativo, algún Sí, caso de un doping positivo, alguna tragedia en términos humanos alrededor de algún deportista, pero bueno, y al mismo tiempo conciliar con esa vocación de los otros programas de superar el anecdotario. O sea, no sé si te ha pasado, es que a veces se quedan detenidos en cosas que para vos no son significativas, que son una anécdota, pero ellos lo toman como punto principal y uno no puede dejar de lado esa inquietud y de claro. alguna manera sumarse. Y otras veces te tiran disparadores que son realmente excelentes, ¿no? Y uno se toma de ellos. Sí, 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 tal cual. Bueno, pero por lo que vos estás contando, por lo menos en particular en Radio Provincia, se le va a dar una importancia relevante que también va a afectar a toda la grilla en algunos puntos en particular, teniendo en cuenta también cómo venga avanzando, ¿no? Argentina. Claro, sí, ahí tenés, bueno, la confluencia de los dos usos horarios, el japonés y Claro. el argentino, te ponen un nivel de dificultad. Supongo que le va a pasar también a las transmisiones con derechos, que quizá muchos de los fuertes deportivos, no, quizá no, casi seguro, el grueso de los fuertes deportivos va a suceder en horarios que no son para nada mediáticos, donde Claro. o va a haber un público específico y después va a haber seguramente mucha repetición en lo que es el día y las horas comunes de movimiento que vamos a tener los argentinos, con hechos que sucedieron 4 de la mañana, 2 de la mañana, 7:30 de la mañana, me imagino a la Argentina despertando para sus actividades diarias y encontrándose con algún triunfo, con alguna derrota en el Juego Olímpico. La radio decidió, bueno, primero, la cobertura general en los programas en el día a día, en lo que es tanda de mediodía a medianoche, lo va a hacer con sus cronistas habituales, con los periodistas habituales de deportes de cada uno de los espacios.
porque son los horarios menos sensibles a la competencia. Qué Claro, sé yo, imagínate, a las 3 de la tarde en Argentina son las 3 de la mañana en Japón, no tiene mucho sentido que estés en el día a día. Esos programas harán el repaso, harán el exacto. anecdotario. Y después, bueno, nosotros desde Instinto Amateur les vamos a dar un apoyo al servicio informativo y a los programas de la mañana, Bien. donde si bien también la diferencia horaria va a hacer que muchas de las actividades hayan terminado, qué sé yo, pienso en la media mañana, o sea, vos pensás 10 y media de la mañana, son Sí. 10 y media de la noche allá, la mayoría de los deportes ya va a estar finalizado y por ahí tenés muy poquita situación de vivo, pero bueno, también eso es especial porque la organización, el Comité Olímpico Internacional, ha prometido la cobertura más amplia de la historia del Juego Olímpico ante esta imposibilidad real Exacto. que hay de tener mucho periodismo acreditado y básicamente de no tener público, que Claro. eso me parece es el hecho más fuerte, ¿no? Lo más importante va a pasar entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, de acá. Claro, claro. Bueno, generalmente los programas de resumen, según cómo están estructurados los medios, o de arranque del día, van a ser los que tengan las actividades más importantes, así que se va a trabajar mucho con ellos y repito, con el servicio informativo. Ale, hablaste de público. El mito popular es no informamos de deporte porque no hay público que lo consuma. ¿Esto es así? Bueno, sí, es una discusión eterna y creo que no se va a cortar nunca. Yo siempre tengo trato de tener la mirada más amplia posible. O sea, reconozco que los deportes masivos, según cuestiones culturales, tienen una preeminencia y lógicamente que ningún medio queda absorto a eso porque efectivamente, sobre todo los medios comerciales, saben que ahí también está el movimiento económico, Claro. pero yo creo que es una rueda que se termina alimentando y al mismo tiempo consumiendo al resto, porque en definitiva, si vos tenés 24 horas de programación y 23 horas mostrás más o menos lo mismo, es un problema, termina siendo un problema, porque hay un no reconocimiento del resto y de alguna manera el resto termina buscando vías alternativas y te aparece a vos en contadas oportunidades. A ver, yo pienso en la experiencia de Radio CAD. Sí, Radio CAD de alguna manera logra algo que la radiofonía argentina podría haber desarrollado desde sus espacios tradicionales, vamos a decirle de esa manera, pero nunca tuvo la intención. La contracara serían el Diario Deportivo Leo o Torneos y Competencias, digo, sin faltarle el respeto como grupos de comunicación, ni tampoco faltándoles el respeto periodísticamente. Ellos, de alguna manera, tomaron la decisión de producir lo que producen. Ahora, claro. cuando vos te acercás a un Juego Olímpico y ves el movimiento que le genera a aquellos, por ejemplo, como Sí, torneos que tiene derechos, o a la TV pública que decide darle 14 horas, creo, de programación diaria al Juego Olímpico, y vos decís, bueno, efectivamente un público tiene que haber, porque si no, esto para enfriar tu pantalla o enfriar tu billetera, según como fueres, no lo haces. claro. Pero sí, sí, es la discusión eterna. Yo digo que pasan las dos cosas, que hay un público mayoritario, pero que en definitiva, si es lo único que le mostrás, termina envolviéndose en su propia trampa. Y cuando vos empezás a mostrar otras cosas o empezás a contar otras cosas, descubrís que hay públicos, que hay intereses, que hay mucho conocimiento, que hay discusiones propias de cada uno de los deportes, de cada una de las disciplinas, e incluso hay historias de vida fabulosas. Bueno, también tenés que tomar la decisión de salir un poco de esa rueda y contar otras cosas. Ale, hablando del periodista deportivo, en algún momento hemos charlado nosotros de que cada uno comenzó en el fútbol, pero decidió abrirse del fútbol, porque quizás es un ámbito donde de cada 10 periodistas deportivos, 9 están abocados al fútbol. Es un ambiente que, bueno, hay muchísimo para hablar del ambiente del periodismo deportivo apuntado al fútbol, pero ¿por qué decidiste apuntar a la parte deportiva en general? O cómo decidiste o qué fue lo que te llevó a eso?
Bueno, en mi caso yo siento la fortuna por lugar de nacimiento y por intereses personales de no haber venido del fútbol. O sea, yo soy bahiense y en Bahía Blanca el básquet tiene una tradición y una trayectoria que es, digo, culturalmente, así como marcábamos lo que es el fútbol Sí. para todo el país, bueno, en Bahía de alguna manera el básquet se vive y se piensa y se juega todos los días y se discute en los bares. Digo, y eso se sostiene en el tiempo y con momentos buenos y con momentos malos de lo que es la propia cultura basquetbolística de la ciudad. Eh, y en definitiva, mi llegada fue por ahí, fui pasando y fui transitando otros lugares. En algún momento el trabajo rentado me requirió, específicamente en el medio, que me abocara al fútbol y termina siendo absorbente, termina prácticamente negando el resto de los espacios. Yo sentí también en un momento que eso para mí estaba agotado, que había otras cosas para contar. Yo nunca me había resignado a no contarlas, lógicamente que eso hacía que los espacios personales fueran muy, pero muy marginales en el medio y en los medios en general. O sea, cuando vos decidís hablar de otra cosa, de alguna manera te hacen sentir el peso de esa decisión, pero me pareció que no había que resignar. Y la fortuna y la lógica de un medio que no necesariamente tiene que ir con el discurso dominante y con las situaciones masivas de lo que es la comunicación deportiva, porque es un medio público, me dejó en algún momento explicárselo a quienes tomaban las decisiones, también un poco de fortuna, porque quienes cubrían algunos espacios decidieron de alguna manera cederlos y todo decantó en una decisión de la radio de hacer un programa realmente dedicado al resto de los deportes, que no fuesen el fútbol profesional, primero en un horario marginal, como siempre sucede, y a medida que se dieron cuenta que el programa funcionaba como un programa de radio y no solo que era el que hablaba de otros Claro, deportes, claro. fueron entendiendo que podía tener otros espacios. Lógicamente que también ahí se te mezcla una segunda situación que es que no es un medio de comunicación que pueda tener de alguna manera, o no lo ha tenido en el último tiempo, direcciones y coordinaciones extendidas. Entonces, cada dirección que Sí. llega o cada coordinador de aire que llega con una impronta de lo que desea, de lo que necesita para su aire, y ese es más o menos el lugar que se te otorga. Pero bueno, Instinto Amateur llegó a estar de lunes a viernes 1 hora al aire. En horario central, te diría, porque estábamos de 20 a 21 Claro. todos los días, hablando de algo que no era fútbol, te da, bueno, Sí, a sí. ver, no quiero ser muy malo, pero hasta nuestros propios compañeros de fútbol te decían, ¿de qué vas a hablar todos los días 1 hora al aire? De deporte. Claro, exacto, Básicamente, exacto. básicamente voy a hablar de deporte. Digo, lo mismo que haces vos, pero la ventaja y la virtud que tengo es que tengo muchos deportes para hablar. Claro, claro. Yo lo que noto desde el periodismo que apunta al fútbol es que es el fútbol y los otros deportes no existen. Pero lo que sí noto en el periodismo deportivo, caso Instinto Amateur, o bueno, pasa en Radio K también, que sí el fútbol existe, se incluye el fútbol, pero también están los otros deportes. Claro, bueno, por eso te digo, fíjate qué paradójico es lo de TIC o lo de Olé. Digo, si, Sí, digo, tomo esos dos y parece que uno estuviese como cegado con ellos, pero digo, porque de alguna manera en el rubro de mayor conocimiento son los que están ahí. sí, La programación de TIC, sacando los noticieros y sacando las transmisiones de los eventos sobre los que tienen los derechos, se aboca el resto del tiempo al fútbol, ya no tiene programas de discusión. Queda el programa de básquet, que ahora con la particularidad de la pandemia justo necesita entregarle su horario a sus propias transmisiones de la liga. Y después tiene programas sueltos. Recién después de los juegos va a estar volviendo handball de primera. Digo, sí. hay un montón de deportes que en Argentina tienen mucho arraigo y no tienen
programas, sí tienen transmisiones, o sea, a ver, yo soy amigo y he laburado muchísimos años con José Montesano. O sea, Sí, vos no podés decir que no hay vóley en ese lugar. En ese lugar hay vóley y hay quizá lo mejor que podés expresar del vóley, porque es la cobertura de la liga y es la cobertura de la selección. Ahora, son las transmisiones. No vas a escuchar ninguna situación de debate alrededor claro, del deporte y la historia de vida te puede aparecer en cuentagotas en función de lo que pueda decir el colega, el periodista en la transmisión, o que sea algo tan significativo que le llame atención a los noticieros, o sea, del canal. Pero termina siendo en cuentagotas, terminan siendo 3, 4 minutos. Bueno, si vos tomás la dimensión de la expresión del resto de los deportes en el global de las 24 horas, de los 7 días de la semana, de los 365 del año, el porcentual es bajo, es muy bajo, es casi nulo. Ahora vos decís, no hay nada para contar. A ver, es una locura lo que te voy a decir, pero uno de los dos comités de representación olímpica argentino está intervenido. ¿Lo viste en algún medio masivo? ¿Sabés que el Comité claro. Paralímpico Argentino está intervenido? No. ¿Es importante? Yo no sé si es importante o no. Yo creo que es un hecho deportivo significativo, desde lo político, desde lo Sí, sí, institucional, sí, sí, sí. digo, pero no lo ves en los medios masivos, a no ser que toque algún interés, que ahí por ahí sí aparece la cuestión conflictiva, qué sé yo. Ahora, se va el decimosexto vocal suplente de la AFA y es un lío, tenés horas y horas y horas Sí, discutiendo por qué el decimosexto vocal suplente le ujú, soltó la mano a Chiquitapia y sí, sí, efectivamente sí, qué es lo que está pasando. Y capaz que el tipo se tuvo que ir por cuestiones familiares y no hay ningún problema, o arreglaron en su institución que él iba a cumplir la mitad del mandato y de la segunda mitad del claro. mandato iba otra persona. Digo, ahora, se convierte en un tema de debate. Otras cosas significativas del deporte no lo son. A nosotros nos pasó con Instinto Amateur, sobre todo en el primer momento. Es un programa que ya tiene, si bien ha tenido distintos nombres, ya tiene 13 años. Sí, En el primer momento nos pasó que los deportistas, aún algunos de los deportistas destacados de Argentina, extra fútbol, se sorprendían por un mensaje o se sorprendían por un llamado. Te sí, decían, ¿en serio? En esta época del año, cuando faltan 6 meses para mi competencia más importante, ¿tenés ganas de hablar conmigo? O sea, ¿por qué vas a hablar conmigo? A ver, anécdota, pero absurda de alguna manera, pero que te pinta. Yo empecé a hablar con Leandro Osuna, con Lele Osuna, en un momento en el cual él todavía no tenía, si bien ya tenía la proyección de un surfer profesional y que había sí, decidido vivir de eso y que estaba en la competencia más importante del mundo, no tenía, no había sobre él conocimiento sacando en Mar del Plata y en los espacios puros del surf, y el tipo estaba haciendo una obra en ese momento con pibes que en su propia ciudad, en Mar del Plata, no conocían el mar. Entonces tenía una escuelita de surf para pibes que, repito, en una ciudad que está en plena costa atlántica, exacto. tenía chicos que no habían ido al mar. Y le hicimos una nota por eso. Y después te queda un diálogo. Y él, pasan los años, sale campeón del mundo en 2 oportunidades, logra una clasificación olímpica hace poquitos días, y yo le mando un mensaje porque en realidad, si bien no soy amigo, no puedo decir nos juntamos algún fin de semana a correr las olas o conocemos nuestras familias, por decirlo de alguna manera, le mando un mensaje desde el afecto y me dice, lo primero que me dice, loco, quiero hablar con ustedes porque ustedes me dieron pelota, dice extra Mar del Plata, ¿no es cierto? Estamos Exacto. hablando con algo que para mí no tiene precio, que es tratar de enseñar a los pibes que hagan surf. Y qué sé yo, es fuerte, o sea, o molestar a un deportista
porque no sabes o no tenés un conocimiento acabado de determinada situación, Sí, y que un deportista que tiene 3, 4, 5 Juegos Olímpicos, que tiene un diploma olímpico, que tiene un recorrido en ligas mundiales, se tome la molestia de explicarte cómo sucede o exacto. cómo se vive tal cosa. Bueno, eso inicial se convirtió, bueno, que en algunos sean amigos y referentes de su deporte con nosotros, y otras situaciones de que hacer un llamado que lo hace la producción, es decir, che, para salir tal día, tal hora, y que les digan, estaba esperando el llamado. ¿Viste? Y vos decís, te echás para atrás y decís, ¿qué pasó? Sí, 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 ¿Qué sí, fue lo exacto. que pasó? Porque, a ver, vamos a ser sinceros, además es radio, ¿viste? Porque si Claro, te viesen, o sea, si te reconocieran desde la imagen exacto. y vos decís, ah, sí, estoy hablando con tal, digo, para hacer nombres, estoy hablando con Fernando Sicuti, y te dice, bueno, vos sabés, vos lo viste, ya lo tenés en la cabeza, capaz que el tipo te conoce o no te conoce, pero de alguna manera vos lo viste ya. Ahora, con radio, qué Claro. sé yo, que hagas un llamado y te digan, estaban esperando que me llamaran. Y después, bueno, la segunda cara es aprender realmente deportes de los que no teníamos ni idea. O sea, que los deportistas o que los entrenadores te enseñen sobre situaciones que están en el mundo del deporte, que quieren de alguna manera ser el fútbol del futuro, Claro. y vos lo ves muy chiquito y que te terminen diciendo, bueno, mira, hoy en una plaza, en algún lugar del mundo, se juntaron 130.000 personas a practicar tal cosa. 130.000 a practicar, imagínate las que había mirando. Claro, exacto. No, no, no. Y vos digas, ¿en serio? Y que acá te digan, pero eso no es deporte. Sí, 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 ¿Viste? sí. ¿Cómo no es deporte? ¿Cumple todas las nociones básicas del deporte? Sí, las cumple. Entonces no es deporte porque vos no lo conocés. Bueno, Claro. eso creo que es lo más fuerte que nos ha pasado en el tiempo. Sí, sí, hay mucha solidaridad, hay mucho compañerismo entre a ver, hay de todo, como siempre, y hay excepciones entre el periodismo deportivo abocado al deporte en general y el deportista en particular. Sabés que cuando he hablado con distintos deportistas en el último tiempo, preguntándole por la difusión, por el desarrollo en los medios sobre cada una de las disciplinas, ellos me han dicho que no la tienen, la suficiente, pero que sí ha crecido en el último tiempo. Y muchos coinciden en las redes sociales, en que las redes sociales han aportado para esa visibilización. Esto es así. Sí, a ver, yo por edad vengo de un mundo que es totalmente distinto a quien hoy sigue los deportes a través de mecanismos no tradicionales. Entonces, a veces yo también pienso en que somos medio elefantes blancos, o sea que no hay prácticamente chance para nosotros que los jóvenes se sumen a lo que proponemos, porque es algo que bajo ninguna forma los acompaña. A nosotros nos pasa que estamos siempre a la expectativa de tener respuestas, y las respuestas vienen por lugares que la radio tradicional no absorbe. Sí, lo que me pasa, repito, es que a veces eso después se convierte en una charla privada y que alguien te diga, che, yo escucho lo que ustedes hacen, no me da para contestar, porque nosotros también tenemos una maquinaria que es medio arrolladora, o sea, es un espacio de 2 horas que está palo y palo, palo y palo, Sí, palo y palo, entonces no tiene mucho, a veces, tiempo para responder esas interacciones de los exacto. otros soportes. Y efectivamente, digo, hoy el deportista, como cualquier persona, tiene vínculo directo con sus seguidores a través de sus propias redes primero, y después lo que hay es un sistema de reproducción de las redes. Vos fíjate que hoy los niveles de producción, aún de los medios tradicionales, ha bajado muchísimo en función de que parte del trabajo se lo hacen los protagonistas. Sí, Y a ver, y por un lado está buenísimo y por un lado es fabuloso, yo suelo mirar el otro lado, o sea, quiénes son los que quedan heridos claro. por las ausencias de niveles de producción en los medios de comunicación. O sea, a mí me gustaría tener un nivel de producción
en los medios actuales, en los tradicionales, e incluso también en los medios no tradicionales, un nivel de producción más alto, un nivel de poner la cabeza para ver cómo narro, cómo cuento determinada situación. Entiendo que, qué sé yo, pensando lo que ha sucedido días atrás y metiéndose con el fútbol, fue mucho más jugoso lo que pasó con las imágenes de los protagonistas en el vestuario argentino que todo lo que te podía narrar la transmisión oficial de los festejos en Sí. cancha de los jugadores. Repito, fue hasta mucho más jugoso ver, digo, también Sí. termina siendo anecdótico, ¿no? Pero es mucho más jugoso ver cómo se tratan entre ellos y qué relación tienen entre ellos en función de determinadas situaciones y sacar un montón de mitos. Por ejemplo, los comentarios en una publicación de Instagram entre ellos. Claro, claro, Todo sí, eso es muy sí. jugoso. Sí, a ver, ahora, para mí eso no se puede convertir en el mensaje. O sea, yo necesito que el mensaje de alguna manera tenga un espacio de discusión pensada y más profesional y hasta te diría menos agresiva en algunas situaciones, porque lo que te termina pasando es que el deportista o quienes están alrededor también tienen una influencia de lo que ha pasado con ellos mismos en los medios y terminan teniendo un discurso que está muy cerrado a sus enojos, a sus llantos, a sus situaciones. Por eso está bien que el deportista te diga que siente que no tiene espacio, porque es verdad, no lo tiene. O sea, no Sí. lo tienen en la dimensión que debería tenerlo. Y no sé si se puede solucionar, porque sinceramente vos deberías pensar que estamos en una etapa donde los medios se achican en lugar de agrandarse y en algún momento vos tendrías que pensar que haya dentro de una misma cadena o dentro de un mismo medio distintas vertientes de acceso a las distintas estructuras de lo que comunican. O sea, a mí me gustaría pensar, para mi radio me gustaría pensar 24 horas de programación pura y exclusivamente deportiva, que vayan por un canal y que en el otro canal siga pasando lo que sucede en el general y que en otro canal vaya lo que sucede en el mundo de la música y que en otro canal vaya lo que sucede en el mundo de la información. Y vos decís, bueno, ¿cuánta gente necesitarías laburando para que eso Claro. suceda? Bueno, yo quiero apuntar a eso. Yo quiero que haya cada vez más gente laburando, que se le pague más. Digo, hoy, y vos lo sabés bien, Nacho, hoy y siempre, porque hace más de 20 años viene sucediendo, tenés una cantidad de graduados en periodismo deportivo que no pueden acceder a otro trabajo que no sea el de sus propias redes sociales. Y de ahí se convierten en disparadores para medios rentados. Pero repito, estamos a la inversa. Los medios se están achicando, los medios se están aprovechando del gran nivel comunicativo que hay entre personas en el mundo para contar, para comunicar sus necesidades. Por un lado está bárbaro, pero por el otro lado achica las fuentes de trabajo. Ah, sí, sí. ¿Es posible pensar con esto que, no sé, dentro de 15, 20, 25 años, los medios tradicionales dejen de alguna manera de existir y que sea todo a través de las redes? Es, yo creo que todavía no está en el horizonte la no existencia de medios tradicionales. Sí puedo empezar a pensar una tendencia de cómo se transforma su comunicación. Eh, en algún momento, por inquietudes del trabajo y de con quién me tocó trabajar, me tocó integrar el directorio de medios de la República Argentina. Y nosotros discutíamos hacia dónde estaba yendo la comunicación y cómo posicionarse ante eso y las personas que tenían que tomar decisiones no conocían ni la mitad de las formas de vinculación que existían en ese momento. Yo hoy, como no estoy tan abocado a eso, me puede pasar lo mismo. O sea, yo hoy me siento a charlar con vos y vos me decís, mira, existen X cantidad de formas de hacer esto mismo que estamos haciendo y la verdad en los medios de comunicación no se ve reflejado eso.
es lo mismo que me pasa cuando me dicen los medios tradicionales están muriendo. Yo creo que no, o sea, están mutando. Y en definitiva, también allí en esa mutación va a haber cosas muy buenas, como algunas de las que hemos contado, y va a haber cosas que de alguna manera tenemos que revisar, tenemos que ver cómo funcionan y fundamentalmente cómo afectan a las personas que trabajan, digo, ahí ya no tanto a los protagonistas. Pero sí, lógicamente que hoy hay una forma de vinculación cada vez más fuerte y que necesita mucho menos. A ver, está mal lo que te voy a decir. Yo soy un periodista que no tiene ningún servicio de cable en su casa. Yo accedo a lo que me quiero informar por decisión propia. No espero que me lo den formateado. Lógicamente tiene un formato, pero yo voy a buscar el medio y voy a buscar cómo quiero que me lo cuente, por decirlo de alguna manera. Y después la otra, que es una decisión de vida que he tomado, es que el resto, lo que puedo, lo produzco yo. O sea, la información que yo creo tiene que estar, trato de producirla. Lógicamente que eso tiene un límite, porque todavía no hemos logrado disociar funciones del cerebro y poder hacer dos o tres cosas al mismo tiempo y que salgan con un nivel interesante, ¿no? ¿Sabés que me quedé con esto de la mutación de los medios tradicionales? Bueno, un claro ejemplo es cómo la radio ahora tiene sus cámaras. Yo soy un gran resistido a eso, soy un gran resistido a eso porque me parece que la magia de la radio está en el escuchar y no tener que ver, porque para eso están otras cosas, pero entiendo también que va avanzando todo y que hay que adecuarse a lo que quizá la gente necesita que se consuma. Y hoy tanto se ha avanzado que uno quiere ver la radio a través de una imagen. Pero sí, sí, me quedé con eso de la mutación de los medios y así va mutando todo. Bueno, los diarios mismos a los diarios digitales, está cambiando todo y cada vez más rápido con el avance de la tecnología. Sí, sí, a ver, la importancia o la significación de lo visual en lo comunicativo es innegable. O sea, vos Sí, fíjate que desde la gráfica, que de alguna manera privilegia el texto escrito, vos tenés que verlo. Eh, y tanto los formatos audiovisuales como los digitales pensados para la difusión tienen una carga de imagen terrible. La radio tuvo que asimilar esa mutación porque la plataforma la obligó a tener cara, de alguna manera. ¿Cuánto tiempo y cuánta de la vida de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos pasó alrededor de la radio con eso puntual que estás diciendo, que es la necesidad de no estar mirando algo detenidamente y poder esto que te decía, disociar hasta ideas propias, hacer otra cosa totalmente distinta mientras de alguna manera recibías y le devolvías, porque una de las maravillas de la radio es poder decirle cualquier cosa a los que están hablando, mientras los tipos y las tipas siguen hablando, ¿no es claro, cierto? exacto. Pero bueno, yo también en eso coincido, yo me resisto al hecho de la imagen, me cuesta muchísimo. De hecho, mientras estamos teniendo esta charla, yo te estoy viendo a vos, pero me estoy viendo a mí también, y es algo que eso es lo que me genera la negación, por decirlo de alguna manera. Y también entendí cuando me tocó trabajar en tele que esa fortaleza que empuja de alguna manera el ego espejo de la propia imagen, digo, es muy fuerte. Y vos lo ves con los deportistas, o sea, digo, más allá de que parezca un hecho de vanidad pura, el deportista durante muchísimo tiempo no pudo verse a sí mismo, o sea, no pudo tomar dimensión de lo que estaba haciendo desde el acto deportivo. Y verse es algo fuerte, es reconocerse de alguna manera. Para la radio me parece que de alguna manera todavía como se está trabajando el concepto de imagen es muy lateral. Y sí, uno de los grandes descubrimientos de los últimos tiempos es, para mí, desde esas formas nuevas, que ahora ya no son tan nuevas, de hecho hay formas más novedosas todavía, es este hecho de poder dejar
en el tiempo el proceso de lo que vos quisiste comunicar y que no te tengan que haber escuchado en ese momento y no tengan que Claro. haber reaccionado en ese El momento. on demand. Claro, y fundamentalmente esta posibilidad de decirle al resto, mirá, nosotros hicimos esta producción y queda acá, cuando vos tengas ganas, cuando vos tengas tiempo, Exacto. cuando vos la necesites, la vas a encontrar. Eso me parece que ha pasado muy bien en la radio, sin la proyección que tiene, qué sé yo, una de las redes sociales de mayor movilidad todavía, que es YouTube, ¿no es cierto? Porque Sí. nosotros pensamos procesos desde el sonido y quienes laburan con nosotros nos dicen, bueno, pero déjame que yo lo convierto en video. Vos decís, Claro, bueno, uff. exacto. Ahora, no, y digo, y ahora hay por lo menos en proceso 10 o 15 cosas a las cuales yo no accedo y directamente ya siento que no voy a poder acceder, como a alguien le podía pasar hace 20 años atrás con Facebook, decir, no, ¿qué es eso? No es para mí. Sí, Y hoy capaz son personas mucho más grandes que nosotros y lo tienen y lo usan y lo claro. descubrieron cuando el resto del mundo puede estar retrocediendo con eso. Y también me preocupa lo efímero. O sea, yo, en esto es algo de lo que vos marcaste recién. ¿Cuántas cosas van a suceder y bajo qué formatos? No hay manera de saberlo. A mí me Sí, preocupa que duren tan poco. Nosotros intentamos, en Instinto, intentamos procesos con 2 o 3 redes sociales y de alguna manera también notamos que hoy esas pueden estar en retroceso y decís, bueno, ¿para qué me metí en esto si lo que yo hago es radio? claro. Pero bueno, Sí, sí. es algo que hay que asimilar. Es la eterna discusión. Ale, gracias por el contacto, gracias por estos minutos, por esta charla. Ha sido un placer. Seguiremos en contacto, seguiremos charlando e incluso en los Juegos Olímpicos también, como hacemos los colegas, compartimos un poco de información. Nacho, el gusto, pues sabes que nos conocemos ya hace algunos años, afortunadamente. El aprecio primero a vos como persona. Segundo y muy importante, a todo lo que venís haciendo desde lo individual para el desarrollo profesional, algo que yo marcaba con gente que quiero mucho y aprecio como a vos, es decir, el esfuerzo grande que se hace desde CAD para tener canales de difusión propios, para poder mantener viva la llama de la comunicación deportiva. No es un detalle menor, me parece que es muy importante y por eso lógicamente también cuando este año logramos ponernos de acuerdo para sumar esfuerzos y aceptaste de alguna manera, lo acepta lógicamente la Confederación, pero Sí. aceptaste vos como responsable de los medios, que Instinto Amateur estuviera, para nosotros fue muy importante, te lo decimos habitualmente, pero creo que también había que decirlo en público. Gracias, Ale, gracias por el reconocimiento y seguiremos trabajando juntos. Un abrazo. Abrazo grande, Ale. Hasta luego. Ale Tuminielo ha pasado por aquí, por los micrófonos del colectivo del deporte, dejándonos un poco también la mirada desde el periodismo deportivo en general. Con Instinto Amateur los pueden escuchar en Radio CAD, en la radio de la Confederación Argentina de Deportes. Una muy linda nota que hemos tenido aquí en el colectivo para culminar este sábado. Pausa cortita y a la vuelta arrancamos la despedida aquí en CADPLAY.